Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Buenas tardes. Me llamo Gadiel, tengo 25 años y soy trailero. Quiero compartir algo que me pasó hace un tiempo porque sé que muchos compañeros que manejan de noche han vivido cosas que prefieren no contar. Yo venía terminando un viaje y cuando llegué a la base me preguntaron si me sentía bien para tomar otra ruta. La verdad necesitaba el dinero, así que acepté. Me asignaron el viaje, fui por la caja y antes de salir hice la revisión de siempre. Niveles, luces, llantas y todo lo que pudiera darme problemas en carretera. Todo estaba bien. El viaje era largo y sabía que me tocaría manejar de noche. Ya de madrugada llegué a La Rumorosa. Los que han manejado por ahí saben que no es una carretera para ir distraído, mucho menos de noche. Yo iba escuchando música y concentrado en el camino cuando se encendió una alerta de motor en el tablero. Al principio pensé que podía continuar hasta encontrar un lugar mejor para detenerme, pero el camión empezó a perder fuerza. Alcancé a llegar a un espacio donde pude orillarme sin quedar invadiendo el camino. Me bajé con una lámpara y revisé lo básico. No encontré nada. Regresé a la cabina e intenté comunicarme con la línea, pero tenía muy poca señal. Después de varios intentos logré hablar con ellos y me pasaron con un mecánico. Me fue indicando algunas cosas que podía revisar desde ahí. Hice todo lo que me dijo. Nada funcionó. Finalmente me avisaron que mandarían apoyo, pero que iba a tardar. Así que cerré bien el camión y decidí dormir un rato. Recuerdo perfectamente la hora porque miré el tablero cuando me despertaron. Eran las 2:16 de la mañana. Alguien estaba golpeando la puerta del conductor. Fuerte. Me levanté medio dormido pensando que ya habían llegado los de rescate. No abrí la puerta. Bajé la ventana apenas unos centímetros y pregunté: ¿quién es? Me respondió una mujer. Me pidió disculpas por despertarme y dijo que su carro se había descompuesto un poco más atrás. Quería saber si podía ayudarla. Desde donde estaba no alcanzaba a verla bien. Los vidrios del camión eran polarizados y afuera prácticamente no había iluminación. Le dije que no podía bajarme, que mi unidad también estaba averiada y que ya venía un mecánico en camino. Le ofrecí que cuando llegaran podía pedirles que revisaran su carro o avisaran por radio. La mujer volvió a pedirme que bajara. Le dije que no. Entonces insistió. Es rápido. Está aquí cerca. No sé por qué, pero la manera en que hablaba comenzó a incomodarme. No estaba llorando. No parecía desesperada. Hablaba muy tranquila. Demasiado tranquila para alguien que supuestamente estaba sola, de madrugada, con un carro descompuesto en La Rumorosa. Le repetí que no podía ayudarla. Entonces sentí que el camión se movió ligeramente. La mujer se había subido al estribo. Ahí sí me asusté. Intenté subir la ventana, pero antes de conseguirlo metió los dedos por el espacio que había dejado abierto. Empezó a jalar. Yo sujetaba el control tratando de cerrar y le decía: señora, bájese. Ya le dije que no puedo salir. Ella seguía insistiendo, pero nunca gritó. Eso es algo que recuerdo muy bien. Mientras trataba de abrirme la puerta seguía hablándome prácticamente con el mismo tono. Le dije que iba a llamar a la Guardia Nacional. Saqué el teléfono. No tenía señal. En ese momento vi unas luces acercándose por el retrovisor. Era otro tráiler. Cuando pasó junto a mí comenzó a tocar el claxon y a hacerme cambios de luces. Varias veces. Como queriendo avisarme de algo. La mujer quitó las manos de la ventana. Sentí que bajó del estribo. Cerré inmediatamente. Puse los seguros y me quedé mirando hacia afuera tratando de encontrarla. No veía nada. Entonces escuché un sonido afuera. No sé describirlo. Era grave. Parecido al bramido de una vaca, pero mucho más cerca de la cabina. Me quedé completamente callado. No volví a bajar la ventana. Pasaron varios minutos y ya no escuché nada. Mucho después volvieron a tocarme. Esta vez miré por los espejos antes de hacer cualquier cosa. Era el rescate. Bajé y les expliqué la falla. Conectaron la computadora y estuvieron revisando. Lo raro fue que la alerta ya no aparecía. Me dijeron que intentara encender. El camión arrancó. Normal.
Pregunté qué había pasado y uno de los mecánicos me dijo que probablemente había sido alguna falla momentánea del sistema. Hicimos el papeleo y continué mi camino. Yo no les conté lo de la mujer. A esas alturas solamente quería salir de ahí. Más adelante me detuve en una gasolinera para comer algo y descansar. Estaba caminando hacia la tienda cuando un señor me habló. Oye, ¿tú eras el que estaba parado arriba? Volteé. Era otro trailero. Le dije que sí. Entonces reconocí el camión estacionado más adelante. Le pregunté, ¿usted fue el que me hizo los cambios de luces? Me dijo que sí. Le agradecí y le pregunté por qué lo había hecho. El señor me miró raro. ¿No viste lo que estaba junto a tu puerta? Le dije. Sí. Una señora. Se le descompuso el carro. El hombre se quedó serio. Eso no era una señora. Pensé que estaba jugando conmigo. Le pregunté qué había visto. Tardó un poco en responder. Me dijo que cuando venía acercándose vio algo subido en el estribo de mi tráiler. Desde lejos creyó que era una persona. Pero cuando pasó junto a nosotros lo vio con las luces de su unidad. Según él, tenía cuerpo parecido al de una mujer. Estaba desnuda. Pero las piernas terminaban en algo parecido a las patas de un animal. Después me describió la cabeza. Dijo que parecía la de una vaca, pero sin pelo, como si tuviera la piel levantada y se alcanzara a ver la carne. Yo no sabía qué decirle. Entonces recordé el sonido que había escuchado después de cerrar la ventana. Le pregunté, ¿y usted vio hacia dónde se fue? Me dijo que no. Después de pasarme siguió mirando por los espejos, pero ya no vio nada junto al camión. Le conté que yo nunca pude verla. Solamente escuché la voz. Y vi sus dedos cuando intentó abrir la ventana. Nos quedamos un rato hablando de lo ocurrido. Antes de irme me dijo algo que todavía recuerdo. Cuando alguien te pida que bajes en carretera de madrugada, primero mira bien quién te lo está pidiendo. Desde aquella noche sigo manejando. Me han tocado accidentes, fallas, noches enteras sin dormir y carreteras donde no pasa absolutamente nadie. Pero nunca volví a encontrarme con aquella mujer. Y hay algo que agradezco. Que mis vidrios estuvieran polarizados. Porque el otro trailero vio lo que estaba intentando entrar a mi cabina. Yo solamente escuché su voz. Y creo que prefiero quedarme así. Esto me pasó hace muchos años, cuando todavía trabajaba de trailero en Durango. Llevaba ya bastante tiempo manejando. No era nuevo en carretera y estaba acostumbrado a viajar de noche, dormir poco y continuar cuando había que entregar. Era domingo y serían aproximadamente las 11 de la noche. No recuerdo exactamente qué tramo estaba recorriendo, pero era una zona de sierra. Había bastante pino a los lados y prácticamente no tenía iluminación, salvo por mis propias luces. Yo iba manejando normal. No estaba lloviendo. No había neblina. Y hasta ese momento tampoco venía con sueño. Entonces, de un momento a otro, se hizo de día. No encuentro otra forma de explicarlo. Todo se iluminó. La carretera, los árboles, el monte. Incluso alcanzaba a distinguir partes de la sierra que unos segundos antes estaban completamente oscuras. Mi primera reacción fue bajar la velocidad. Pensé que algo me estaba pasando. Que tal vez me estaba venciendo el sueño y estaba viendo cosas. Miré el tablero. Miré la hora. Seguían siendo poco después de las 11 de la noche. Pero afuera parecía que estaba amaneciendo. No era una luz que viniera de frente como la de otro vehículo. Tampoco parecía un relámpago porque aquello no duró un segundo. Fueron varios minutos. Yo seguía manejando despacio, mirando hacia todos lados y tratando de entender de dónde salía tanta luz. Después comenzó a oscurecer otra vez. Pero tampoco fue de golpe. La luz fue bajando poco a poco, como cuando está terminando el día, hasta que todo volvió a quedar oscuro. Ahí sí pensé en detenerme. Me sentía desorientado y quería asegurarme de que no me estuviera quedando dormido al volante. Fue entonces cuando vi algo entre los pinos. Primero apareció una luz muy fuerte. Venía desde una parte baja de la sierra, hacia un costado de la carretera. Pensé que podía ser algún vehículo o maquinaria. Pero la luz comenzó a subir. Y detrás de ella apareció algo enorme. Yo sé cómo va a sonar esto. Pero parecía uno de esos platillos que uno veía en las películas. Era un objeto grande, redondo, y estaba elevándose desde la zona de los árboles.
No puedo decir qué tamaño tenía porque no tenía forma de calcular la distancia. Lo único que sé es que no era algo pequeño. La luz que despedía era tan fuerte que por momentos me costaba mirar hacia ese lado. Recuerdo que desvié un poco el camión y estuve a punto de salirme de mi carril. Corregí el volante. Cuando volví a mirar, aquello ya estaba mucho más arriba. Subió rapidísimo. Y desapareció. No escuché una explosión. No vi fuego. No dejó nada detrás. Simplemente subió hasta que ya no pude verlo. Me quedé manejando sin saber qué acababa de pasar. Y entonces me entró sueño. Pero no el cansancio normal después de muchas horas manejando. Fue un sueño muy pesado. De esos en los que sientes que si no te detienes en ese momento te vas a quedar dormido con los ojos abiertos. Intenté aguantar. No pude. En cuanto encontré un lugar donde podía estacionarme sin riesgo, me orillé. Antes de acostarme miré la hora. No recuerdo el minuto exacto, pero ya pasaban de las 12. Mi intención era dormir 20 o 30 minutos. Eso era lo que hacía normalmente cuando estaba en ruta. Ponía una alarma, descansaba un poco y continuaba. Me acosté. Cuando desperté había luz entrando a la cabina. Pensé que apenas estaba amaneciendo. Agarré el teléfono. Eran cerca de las 10 de la mañana. Tenía varias llamadas perdidas de mi patrón. Me incorporé sin entender qué había pasado. Había dormido prácticamente toda la noche y buena parte de la mañana. Revisé el teléfono pensando que quizá la alarma no había sonado. La había puesto. No recuerdo haberla apagado. Tampoco recuerdo haber despertado durante todas esas horas. Nada. Solamente recuerdo acostarme después de ver aquella cosa subir desde la sierra. Y abrir los ojos cerca de las 10 de la mañana. Cuando finalmente hablé con mi patrón le dije que me había vencido el sueño. No le conté lo demás. ¿Qué iba a decirle? Que durante unos minutos se había hecho de día en plena noche y después había visto un objeto enorme levantarse detrás de los pinos. Con los años se lo he contado a muy pocas personas. Algunos me dicen que seguramente vi algún fenómeno en el cielo. Otros que estaba demasiado cansado y pude haber confundido lo que vi. Pero para mí hay una parte que siempre ha sido más difícil de explicar que el objeto. El tiempo. He pasado más de 30 años manejando tráiler. Sé perfectamente lo que es estar cansado. Sé lo que es cabecear. Y sé lo que es parar 20 minutos porque el cuerpo ya no da para más. Pero nunca antes me había pasado algo así. Aquella noche me acosté pensando que dormiría unos minutos. Y lo siguiente que recuerdo es que habían pasado casi 10 horas. Mi novio es transportista y desde hace algunos años, cuando se puede, me gusta acompañarlo en sus viajes. Esto nos pasó hace unas semanas. Le habían pedido un servicio para el que tenía que estar muy temprano en Puebla, así que salimos de nuestra casa alrededor de las 3 de la mañana. Yo normalmente trato de mantenerme despierta cuando viajo con él. Platicamos, pongo música o simplemente voy mirando la carretera. Sé que manejar tantas horas de madrugada es pesado y me gusta hacerle compañía. Esa noche todo iba normal. Íbamos hablando de cualquier cosa y ya nos faltaba relativamente poco para llegar. Recuerdo que por unos segundos me quedé mirando la luna por mi ventana. De repente mi novio frenó. Pero frenó muy fuerte. Sentí el cinturón y volteé inmediatamente hacia él. ¿Qué pasó? No me respondió. Tenía las dos manos agarradas del volante y estaba mirando hacia adelante. Se había quedado pálido. Le volví a preguntar. ¿Qué pasó? Entonces volteó hacia mí. ¿No lo viste? ¿A quién? Me dijo. Al hombre que acaba de cruzar. Yo no había visto a nadie. Le pregunté qué hombre y me dijo que una persona había atravesado la carretera desde el lado izquierdo. Según él, cuando lo vio por primera vez todavía estaba a cierta distancia y pensó que le daría tiempo de cruzar. Pero mientras nos acercábamos, el hombre apareció prácticamente frente al camión. Por eso frenó. Le pregunté si lo había golpeado. Me dijo que no. Entonces, ¿dónde está? Miramos hacia adelante. Nada. Yo volteé hacia atrás buscando por mi ventana. Tampoco había nadie. Mi novio volvió a avanzar muy despacio. Le pregunté cómo era. Me dijo que era un hombre muy alto. No sabía calcular cuánto, pero aseguraba que era mucho más alto que una persona normal. Llevaba algo negro, como una chamarra de cuero. Lo que más lo había asustado era que, cuando frenó, esperaba ver al hombre correr,
hacerse a un lado o incluso caer frente al camión. Pero no ocurrió ninguna de esas cosas. Según él, la figura simplemente dejó de estar ahí. Seguimos avanzando. Mi novio ya casi no hablaba. Unos minutos después me dijo que se sentía mal. Tenía náuseas. Le pregunté si quería que nos detuviéramos, pero dijo que prefería llegar a un lugar iluminado. Cuando llegamos a una caseta se bajó. Terminó vomitando. Ahí sí me preocupé. Pensé que podía ser cansancio, algo que había comido o incluso el susto por haber creído que estaba a punto de atropellar a una persona. Mientras él se recuperaba le escribí a mi hermano. También trabaja en transporte, aunque él maneja autobuses. Le conté lo que había ocurrido. Lo primero que me preguntó fue en qué tramo estábamos. Le dije aproximadamente dónde había pasado. Tardó un poco en responder. Después me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo parecido. Que entre los conductores se cuentan muchas historias de personas que aparecen de madrugada en la carretera. Algunas cruzan. Otras simplemente están paradas en el acotamiento. Y cuando el conductor vuelve a mirar, ya no están. No quise contarle eso a mi novio en ese momento. Ya estaba bastante alterado. Terminamos el viaje, entregó y dejamos el tema. Con los días incluso empezamos a bromear un poco con lo que había pasado. Yo le decía que seguramente estaba cansado. Él seguía insistiendo en que había visto a una persona. Hasta que una semana después tuvimos que volver a Puebla. Esta vez viajamos de día. Cuando nos acercábamos a la zona, mi novio me dijo: por aquí fue. Empezamos a tratar de identificar el lugar. No era fácil porque de noche todo se veía diferente. Entonces él señaló hacia un costado. Ahí. Volteé. A la orilla de la carretera había una cruz. No era raro. Quienes viajamos por carretera sabemos que desafortunadamente hay muchas. Pero esta tenía algo que hizo que los dos nos quedáramos mirando. Junto a la cruz había una pequeña réplica de un tráiler. Mi novio bajó la velocidad. No nos detuvimos porque no había donde hacerlo con seguridad. Solamente seguimos. Yo no sé quién murió ahí. Tampoco sé cuándo ocurrió. Y no puedo asegurar que esa cruz tenga alguna relación con lo que mi novio vio aquella madrugada. Pero desde ese día él hace algo que antes no hacía. Cuando manejamos de noche y ve a una persona cerca de la carretera, baja la velocidad desde mucho antes. Hace poco le pregunté por qué. Me respondió: porque esa noche, cuando lo vi cruzar, pensé que estaba lejos. Y de un momento a otro, ya lo tenía enfrente. Esta historia no me pasó a mí. Me la contó hace muchos años un señor llamado Gerardo, que durante buena parte de su vida trabajó como trailero. Yo conocía a su familia y algunas veces, cuando nos reuníamos, terminábamos escuchando historias de las cosas que le habían ocurrido en carretera. De todas las que contó, esta fue la que nunca olvidé. Gerardo decía que aquella noche iba rumbo a San Luis Potosí. Serían alrededor de las 2:30 de la mañana. No conocía demasiado bien la ruta porque apenas comenzaba a hacer viajes por esa zona. Recuerda que había bastante neblina. En una curva, sin ninguna advertencia, el tráiler comenzó a perder fuerza. Intentó avanzar un poco más, pero la unidad terminó deteniéndose. Gerardo se bajó. Puso sus señalamientos y revisó algunas cosas, pero no encontró nada evidente. No había mucho que pudiera hacer a esa hora. Así que regresó a la cabina y decidió esperar a que pasara alguien. El problema fue que no pasó nadie. La neblina cada vez estaba más cerrada y comenzó a hacer bastante frío. Gerardo terminó quedándose dormido. Lo despertaron unos golpes en la ventana. Miró la hora. Eran aproximadamente las 4:30 de la mañana. Afuera alcanzaba a distinguir la silueta de una persona. Gerardo tenía un bate que cargaba en la cabina. Lo tomó y bajó. Cuando puso el pie en el estribo, el hombre que estaba afuera le extendió la mano para ayudarlo. Gerardo se la tomó. Siempre decía que eso era algo que todavía recordaba. La mano estaba muy áspera, callosa y muy fría. El hombre era delgado, llevaba sombrero y ropa que Gerardo describía como de alguien de algún pueblo de la zona. Le dijo: revisé su camión mientras dormía. Gerardo se sorprendió. Le preguntó qué tenía. Se quedó sin agua. Gerardo abrió y revisó. Efectivamente, no tenía agua. Entonces le preguntó al hombre si sabía dónde podía conseguir. El desconocido señaló hacia el monte.
Le dijo que su casa estaba cerca y que ahí podía darle. A Gerardo no le gustó mucho la idea. Estaba oscuro, no conocía el lugar y aquel hombre había aparecido prácticamente de la nada. Pero necesitaba continuar. Agarró un garrafón. También se llevó el bate. Y siguió al hombre. Al principio pensó que caminarían unos minutos. No fue así. Se internaron entre los árboles. Gerardo iba detrás de él tratando de no perderlo entre la neblina. El hombre no hablaba. Solamente caminaba. Pasó bastante tiempo. Gerardo empezó a preocuparse. ¿Falta mucho? El hombre no respondió. Siguió caminando. Gerardo avanzó unos metros más. Oiga, ¿falta mucho? Esta vez el hombre se detuvo. No volteó. Solamente levantó el brazo y señaló hacia adelante. Gerardo miró. Entre los árboles alcanzaba a distinguir una especie de abertura entre las piedras. Parecía una pequeña cueva. El hombre comenzó a caminar hacia ahí. Gerardo no lo siguió. Había algo en ese lugar que no le gustaba. Decía que el frío había cambiado. No sabía explicarlo de otra forma. Habían caminado toda la madrugada con frío y neblina, pero ahí era diferente. Entonces Gerardo dio un paso hacia atrás. El hombre se detuvo. Volteó. Y empezó a reírse. Gerardo retrocedió otra vez. El desconocido caminó hacia los árboles y por unos segundos Gerardo dejó de verlo. Entonces escuchó su voz. Pero ya no venía de enfrente. Venía de arriba. Gerardo levantó la mirada. El hombre estaba entre las ramas de un árbol. No sabía cómo había subido. Ni siquiera lo había visto acercarse al tronco. Solamente estaba ahí, mirándolo. Gerardo decía que entonces escuchó. Casi. Nada más. Una sola palabra. Gerardo retrocedió. Su talón golpeó una piedra y perdió el equilibrio. Cuando miró hacia atrás entendió. Estaba a unos pasos de un despeñadero. Según él, si hubiera seguido caminando detrás de aquel hombre probablemente habría terminado cayendo. No esperó a ver qué hacía. Corrió. No sabía exactamente hacia dónde estaba el tráiler. Solamente intentó regresar por el mismo camino. Entre la neblina llegó un momento en que pensó que se había perdido. Hasta que comenzó a escuchar voces. Siguió el sonido. Cuando salió nuevamente a la carretera ya estaba amaneciendo. Junto a su tráiler había otra unidad detenida y una patrulla. Un trailero lo había visto abandonado en la curva y había avisado. Le preguntaron dónde había estado. Gerardo dijo que había ido a buscar agua. El otro trailero lo miró. ¿Al monte? Gerardo dijo que sí. El hombre se quedó serio. Le preguntó si alguien lo había llevado. Gerardo no respondió inmediatamente. Entonces el trailero señaló hacia un costado de la carretera. Había varias cruces. Gerardo no las había visto cuando se detuvo porque era de noche y había mucha neblina. El hombre le dijo que en esa curva ya habían ocurrido varios accidentes. Y después le preguntó. ¿Era un señor con sombrero? Gerardo dijo que sí. El otro trailero no preguntó nada más. Sacó agua de su unidad y lo ayudó con el camión. Mientras trabajaban, Gerardo quiso saber quién era aquel hombre. El trailero solamente le dijo que entre los conductores viejos de la ruta había historias sobre alguien que aparecía cuando una unidad quedaba detenida ahí. Supuestamente ofrecía ayuda. A veces agua. A veces indicaba un camino. Pero había una recomendación que todos repetían. Si aparecía, no había que seguirlo. Gerardo preguntó por qué. El hombre miró hacia las cruces. Porque no todos regresan. Gerardo terminó su viaje. Y según nos contó, cuando llegó a la empresa pidió que lo cambiaran de ruta. Nunca volvió a pasar por esa carretera. Muchos años después, cuando nos contó la historia, alguien le preguntó si de verdad creía que aquel hombre quería tirarlo al barranco. Gerardo respondió que no sabía. Pero después dijo algo que recuerdo perfectamente. Yo nunca le dije mi nombre. Nos quedamos callados. Entonces agregó. Y cuando estaba arriba del árbol, antes de que yo corriera, me dijo, casi, Gerardo. Hasta esa noche, según él, jamás había visto a ese hombre en su vida. Esta historia me la contó mi esposo. Durante varios años trabajó como trailero y una de sus rutas consistía en transportar leche durante la noche hacia diferentes puntos de venta. Normalmente salía de Jalapa alrededor de las 10.
Esa noche iba acompañado de su chalán y tenían que hacer varias entregas por la zona de Córdoba y Orizaba. Ellos acostumbraban a avanzar lo más posible durante las primeras horas. La idea era entregar en los lugares donde podían recibirlos todavía de madrugada y después buscar algún sitio donde estacionarse para dormir un rato antes de continuar. Esa noche hicieron exactamente eso. Serían aproximadamente las 2 de la mañana cuando se detuvieron a las afueras de un pueblo. Había habido fiesta ese día. Todavía alcanzaban a escucharse algunas personas a lo lejos y de vez en cuando pasaban carros, pero el movimiento ya estaba terminando. Se acomodaron en la cabina y estaban a punto de dormir cuando alguien tocó la ventana del lado del conductor. Era una muchacha. Mi esposo calculó que tendría unos 20 años. Llevaba un vestido sencillo y un suéter. Bajó la ventana y le preguntó qué necesitaba. La joven le explicó que había ido a la fiesta con unos amigos, pero que ellos habían tomado demasiado y ya no quería regresar con ellos. Vivía en el pueblo siguiente. Le daba miedo irse caminando sola por la carretera y preguntó si podían acercarla. Mi esposo miró a su compañero. El pueblo quedaba sobre la misma ruta y no estaba lejos. Así que aceptaron. Su chalán se acomodó en medio y la muchacha subió del lado del copiloto. Durante el camino casi no hablaron. Ella volvió a explicar que sus amigos se habían quedado tomando y que solamente quería llegar a su casa. Mi esposo le preguntó dónde debía dejarla. Le dijo que en la entrada del siguiente pueblo. El trayecto duró unos minutos. Cuando llegaron al cruce, la muchacha señaló. Aquí está bien. Mi esposo le dijo que podían acercarla un poco más. Ella no quiso. Dijo que desde ahí ya podía caminar y que su casa no quedaba lejos. Les agradeció. Bajó del camión y comenzó a caminar hacia el pueblo. La calle de entrada era bastante amplia. Al principio no había muchas casas y la iluminación era irregular. Había postes encendidos y otros que no funcionaban. Mi esposo decidió quedarse ahí un momento. No quería dejarla sola y arrancar inmediatamente. Su chalán estuvo de acuerdo. Los dos se quedaron observándola desde la cabina. La muchacha caminaba tranquilamente por el centro de la calle. Pasó debajo de una lámpara, después de otra. Podían verla perfectamente. Entonces llegó a una parte donde uno de los postes estaba apagado. Entró en la oscuridad. Mi esposo y su compañero siguieron mirando hacia la siguiente lámpara esperando verla aparecer. Pasaron unos segundos. Nada. Mi esposo pensó que quizás se había detenido. Entonces algo salió de la oscuridad. Era un caballo. Venía caminando por el mismo lugar por donde debía aparecer la muchacha. Sin jinete. Sin montura. Caminando solo por mitad de la calle. Mi esposo se quedó mirándolo. Después volteó hacia su chalán. El otro estaba haciendo exactamente lo mismo. Mi esposo le preguntó, ¿dónde quedó la muchacha? Su compañero no respondió. Los dos volvieron a mirar. El caballo continuaba avanzando tranquilamente hacia el pueblo. Mi esposo buscó a la joven en los costados. Pensó que quizá había entrado a alguna casa. Pero en ese tramo prácticamente no había donde meterse. Además, habían dejado de verla solamente durante unos segundos. Entonces su chalán dijo, ¿viste lo mismo que yo? Mi esposo le contestó, sí. Y el otro dijo, entró ella, y salió ese caballo. Ninguno de los dos se bajó. Mi esposo arrancó el camión y se fueron. Dice que hasta el sueño se les quitó. Durante un buen rato siguieron hablando de lo que habían visto. Intentaban encontrar una explicación. Que quizá el caballo ya estaba ahí. Que la muchacha pudo haberse hecho a un lado. Que por la oscuridad no alcanzaron a distinguirla. Pero había algo en lo que los dos coincidían. Habían estado mirando la calle precisamente para asegurarse de que ella estuviera bien. Los dos la vieron entrar caminando en aquella parte oscura. Y los dos estaban esperando verla aparecer debajo de la siguiente lámpara. Nunca apareció. Desde aquella noche mi esposo dejó de detenerse a descansar en esa zona. Han pasado muchos años y cuando cuenta la historia sigue diciendo lo mismo. No sabe qué pasó con aquella muchacha. No sabe de dónde salió el caballo. Pero tampoco puede decir que fue una confusión suya. Porque aquella madrugada había otra persona sentada junto a él. Y los dos vieron lo mismo. Yo manejé tráiler durante casi 15 años. En todo ese tiempo me tocaron accidentes, asaltos, animales atravesándose,
compañeros quedándose dormidos y muchas cosas que uno aprende a respetar cuando pasa tantas horas en carretera. Pero hubo una noche en la carretera 57 que fue diferente. Esto ocurrió hace varios años. Yo iba rumbo a San Luis Potosí acompañado de un compañero al que voy a llamar Luis. Habíamos salido tarde y nos tocó hacer buena parte del recorrido de madrugada. Serían alrededor de las 2 de la mañana. Luis venía despierto conmigo. Íbamos platicando para hacer más llevadero el camino porque todavía nos faltaba bastante. Recuerdo que en algún momento comenzamos a tener problemas con el radio. Se escuchaba mucha estática. Luis estuvo moviéndole un rato hasta que se cansó y lo apagó. Seguimos en silencio. Unos minutos después empezamos a notar un olor muy fuerte, como a animal muerto. Yo pensé que seguramente había algún perro o ganado atropellado cerca. No sería raro. El olor duró un rato y después desapareció. Seguimos avanzando. Más adelante vimos algo en la carretera. Al principio parecía una persona. Estaba parada prácticamente en medio de nuestro carril. Bajé un poco la velocidad. Luis me preguntó, ¿qué hace ese cabrón ahí? No respondí. Conforme nos acercábamos comenzamos a darnos cuenta de que algo no estaba bien. Era demasiado alto. No sé decir cuánto medía. Desde la cabina de un tráiler las proporciones cambian mucho y además era de noche. Pero los dos coincidimos en que aquello no tenía el tamaño de una persona normal. Tenía los brazos muy largos. Y estaba completamente quieto. Le hice cambio de luces. No se movió. Toqué el claxon. Nada. Luis me dijo, no te pares. Yo tampoco tenía intención de hacerlo. Comencé a abrirme un poco para pasar por un costado. Cuando estábamos cerca, la figura se movió. Dio un paso hacia nuestro carril. Luis gritó. Yo giré el volante y pasamos junto a ella. No puedo decir que vi una cara. Solamente recuerdo una figura oscura y alta pasando junto al lado izquierdo de la cabina. Luis sí volteó. Inmediatamente me dijo, dale, dale. Aceleré. Le pregunté qué había visto. No quiso responder. Solamente seguía mirando por el espejo. Después de unos segundos dijo, viene atrás. Pensé que se refería a algún carro. Miré por mi espejo. No veía nada. ¿Qué viene atrás? Luis señaló hacia su lado. Eso. Volteé hacia el espejo derecho. Por un momento no distinguí nada. Entonces lo vi. Había algo corriendo junto al tráiler. No detrás. Junto a nosotros. Entre la carretera y el acotamiento. Yo iba a más de 70 kilómetros por hora. Aquello seguía ahí. No corría como una persona. Daba zancadas muy largas y por momentos parecía acercarse a la cabina. Aceleré. 80. 90. Luis seguía mirando. Ahí sigue. Yo ya no quería voltear. Solamente miraba la carretera. Entonces escuchamos un golpe. Del lado de la caja. Uno solo. Fuerte. Luis se agachó instintivamente. Yo aceleré todo lo que pude. Pasaron unos segundos. Volvimos a escuchar otro golpe. Esta vez más atrás. Y después nada. Luis miró por el espejo. Ya no está. Seguimos manejando. No bajé la velocidad durante varios kilómetros. Ninguno de los dos hablaba. Después Luis me contó lo que había visto cuando pasamos junto a aquella figura. Me dijo que no tenía una cara normal, que parecía estar cubierta de pelo y que los ojos reflejaron las luces del camión. Yo le dije que probablemente había sido algún animal. Luis se molestó. ¿Cuál animal corre al lado de un tráiler? No supe qué responder. Unos kilómetros más adelante encontramos una gasolinera. Entré. Había otros transportistas estacionados. Nos bajamos y revisamos la unidad. No encontramos nada extraño en la cabina. Caminamos hacia la caja. En uno de los costados había dos marcas. No eran enormes. Tampoco parecían garras como en una película. Eran dos rayones largos sobre la suciedad que llevaba pegada la caja. Pudieron haber estado ahí desde antes. Yo no recordaba haberlos visto. Luis juraba que no estaban cuando salimos. Entramos a la gasolinera. Pedimos café. Un trailero que estaba sentado cerca nos preguntó por qué veníamos tan alterados. Luis se lo contó. Yo prefería que no dijera nada, pero ya había empezado. El hombre escuchó sin interrumpir. Cuando Luis terminó, nos preguntó, ¿en qué kilómetro fue?
Le dijimos aproximadamente dónde. El señor hizo una cara rara. Después nos preguntó si habíamos visto animales muertos. Le dijimos que no. Nos dijo que por esa zona algunos compañeros habían encontrado animales despedazados cerca de la carretera. No habló de monstruos. No nos dijo que habíamos visto. Solamente nos recomendó que no nos detuviéramos ahí de noche. Terminamos el café y continuamos. Durante el resto del viaje no volvió a pasar nada. Yo seguí trabajando muchos años después de eso. Volví a recorrer la 57 muchas veces. Nunca vi otra cosa parecida. Luis tampoco. Pero desde aquella noche hubo algo que él siempre hizo cuando viajábamos juntos. Antes de subir al tráiler revisaba los dos costados de la caja. Una vez le pregunté por qué. Me dijo, para saber qué marcas ya estaban. Me dio risa. A él no. Muchos años después todavía seguimos hablando de aquella madrugada. Yo nunca pude decir exactamente qué fue lo que vimos. Luis sí. Para él nunca hubo duda. Siempre decía que aquello estaba esperando a que alguien se detuviera. Y que nosotros cometimos un error. Bajar la velocidad cuando lo vimos. Y hasta aquí llegan los expedientes de esta noche. 6 relatos de personas que pasaron buena parte de su vida detrás de un volante, recorriendo carreteras mientras la mayoría de nosotros dormía. Algunos viajaban solos. Otros llevaban a alguien a su lado. Y en más de una de estas historias, hubo otra persona que también estuvo ahí para ver lo ocurrido. Una mujer que apareció en medio de la madrugada. Un hombre cruzando una carretera. Algo que esperaba entre la neblina. Una joven que pidió que la llevaran al siguiente pueblo. Y una figura capaz de seguir el paso de un tráiler en movimiento. No sabemos qué encontraron realmente estas personas. Solo sabemos lo que aseguran haber vivido. Y quizá por eso, entre quienes pasan tantas noches en carretera, existen historias que se siguen contando durante años. Si tú también eres trailero, transportista, o alguna vez te ocurrió algo que todavía no puedes explicar mientras viajabas por carretera, puedes dejar tu relato en los comentarios. Tal vez termine formando parte de un próximo expediente. Por ahora, cerramos el archivo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Archivo Medianoche.